la niñez migrantes, por ejemplo. Aquí está nuestro amigo que nos acompaña, me voy a permitir presentarlo, y al mismo tiempo darle espacio a los compañeros diputados que están en camino para que una vez que exista el quórum, demos inicio a la sesión ya de la octava ordinaria de los asuntos migratorios de esta comisión. Así que sin mayor preámbulos, le damos la palabra a nuestro amigo licenciado Gerardo Cruz González, que es licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Filosofía por la Universidad Lumen de Gentium, bachillerato en Filosofía por la UPM, licenciado en Teología, bachillerato en Teología, investigador y articulista en temas socio-religiosos, director y fundador del Seminario y Círculo de Estudios de Jóvenes Universitarios Indosoc, ponente de diversas conferencias y cursos, autor de diferentes artículos en revistas especializadas, algunos artículos relacionados al respecto, que hoy nos viene a exponer un tema importante para los integrantes de esta comisión y para la sociedad en general, así como para esta Cámara: informe de niños migrando. Indosoc, él como fundador, como integrante, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí, licenciado Gerardo Cruz González, y la verdad que de antemano sabemos que la información que nos dará usted en su oportunidad será de gran valía para incluso aportar detalles específicos que nos puedan dar luz, que nos puedan enriquecer, de tal suerte de robustecer nuestro marco jurídico en materia de migración. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, diputado Gonzalo Guízar, señores diputados. Muchas gracias por permitirnos exponer este informe de niños migrando. Les voy a platicar muy brevemente cuál es el origen de este informe. Este informe nos lo pidió a nosotros. Nosotros somos un instituto que nos dedicamos a promover la solidaridad social, la ciudadanía participativa. Nos interesan los temas de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. En ese sentido, una fundación en Ginebra, la Fundación Caritas in Veritate, que hace los papers para que la Santa Sede, el Estado Vaticano, la Santa Sede como miembro de la ONU, presente en la Asamblea de la ONU y en los organismos especializados, lo que a bien convengan. Entonces, esta Fundación Caritas in Veritate nos pidió un informe sobre los niños que están atravesando por México, migrando de modo irregular hacia los Estados Unidos, pero provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces tuvimos que elaborar este informe según las formalidades que nos pedían para que fuera presentado en las Naciones Unidas, pero aprovechamos ya el cúmulo de información, el trabajo que tuvieron varios investigadores que nos acompañaron en esta tarea, de diversas universidades. Nos acompañó la doctora Elisa Ortega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Cristina Gómez Johnson de la Universidad Iberoamericana, la doctora Selene Gaspar Olvera y Mónica Chávez Elorza de la Universidad de Zacatecas, que tienen un trabajo muy puntual, vamos a ver algunos números muy precisos, y también del CONACYT y algunos asistentes de investigación. Aprovechando ya todo este cúmulo de información que teníamos, quisimos hacer un informe mucho más amplio, que es el que ustedes tienen ya en unos discos y que es muy fácil de consultar en la página de IMDOSOC, imdosoc.org. El informe se llama Niños Migrando, que es este que yo tengo aquí en una edición en papel. Bueno, el tema que nos reunió en esta ocasión es un tema apremiante, es un tema doloroso y es un tema en el que todos tenemos responsabilidad. Por eso estoy muy contento y muy agradecido de ver los trabajos, el empeño que están haciendo, empujando por muchos lados para modificar la ley y los reglamentos. El primer punto fue, que tratamos de abordar fue cuál es la situación contextual de los niños migrantes en su tránsito por México. Las causas ya las sabemos, son causas muy duras, ¿no?
Y el informe, bueno, tuvo varios apartados. El primero son como el contexto, después ya vimos cifras, luego vimos el aspecto jurídico, cuál es la situación no solamente de las leyes internas, sino también de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos benefician a los niños migrantes, algunos principios que norman las leyes. Después vimos algunos testimonios de los propios niños y adolescentes que están en México buscando refugio, buscando que se les otorgue el refugio. Después también las voces de defensores de derechos humanos, ellos tienen el contacto directo cotidiano con esta realidad. Y finalmente algunas propuestas de mejores prácticas y algunas propuestas de protocolos que ayuden a tratar a los niños que son detenidos o que son puestos a disposición de las autoridades administrativas y que, por desgracia, muchas veces son retornados violándosele muchos de sus derechos. Entonces, en primer lugar, pues el contexto de la migración, y decimos que, bueno, es muy doloroso nada más pensar en los niños mexicanos que migran, pero todavía mucho más el de los niños, niñas y adolescentes migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, porque ya traen de origen una situación de victimización muy grande, muy fuerte. Son dos grandes causas, ustedes lo saben, principalmente las que hacen que los niños salgan de sus lugares de origen en Centroamérica. La que ya tenemos nosotros como registros, está en el informe con datos muy concretos, que es la principal, es la de la violencia, que se conjuga con la pobreza y la desigualdad. Los maras, otros grupos organizados delincuenciales en Centroamérica, reclutan niños, niñas y adolescentes para sus fines criminales, complacidos por las autoridades. Hay que decir que para el caso de Honduras, esta situación se agravó en razón del golpe de Estado que sufrió aquel país. Vino a ser entonces una muy dura situación, se agravó mucho más esta situación. En 2014 se incrementó el número de niños migrantes procedentes del Triángulo Norte, solamente registrados, hay otros que no fueron registrados, hacia los Estados Unidos fue de 68,000 en un año, 68,455 niños, niñas y adolescentes migrantes. Muchos de estos pues han sido, tristemente hay que decirlo, han sido víctimas de extorsión, de secuestro, explotaciones sexuales, venta como si fueran mercancías, venta de órganos. También otra violación muy grave de sus derechos humanos es la separación familiar que hacen o el impedimento de la reunificación familiar, no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en México, y en general negados sus derechos procesales más elementales. Los niños pasan por México como si no existiera el principio del bien superior del menor y lo que se ha asegurado ya jurídicamente de que los niños deben de ser escuchados, prácticamente pues no es vigente para estos niños. En 2014 se registraron 23,096 detenciones de niños que fueron retornados a sus países, 7,000 eran menores de 11 años, o sea que hemos visto un incremento, lo vamos a ver ahora en los perfiles, un incremento de los niños que migran, niños menores de 11 años, y también de niñas que viajan solos, sin acompañamiento. Aquí está una primera, lástima que están muy chiquitos los números, pero aquí hay un primer acercamiento a los números. Se trata del flujo de los menores extranjeros presentados por el Instituto Nacional de Migración de 2011 a 2015. Como ven, en el 2011 había menos de 5,000 casos, y si ven solamente de enero a agosto de 2015, que fue hasta donde llegó nuestro reporte, se incrementó hasta 22,864. Por eso se empezó a hablar de una crisis humanitaria. Lo que pasa en Europa, con sus características, digamos así, que tiene un espejo también en esta parte del mundo y en nuestro país. Es muy grave, pues, esta alza de los niños que viajan y que viajan solos especialmente. Vean, aquí por ejemplo,
Los extranjeros presentados otra vez por el Instituto Nacional de Migración, solamente los que están presentados ante el Instituto Nacional de Migración, los que no están presentados, imagínense, que es todavía un número muy alto, de enero a agosto de 2015, por país de procedencia y por sexo. El país que más registró fue Guatemala, después El Salvador y por último Honduras. Por sexo y por país de origen, los hombres son en las columnas que son barras, los hombres son los de azul y las mujeres son las de rojo. Como pueden ver, todavía siguen siendo más varones que mujeres, pero las mujeres van creciendo también en número. Y por sexo, pues esa es la distribución. Desde una perspectiva, si se aborda este problema de los niños que migran solos o acompañados, y después muchos de ellos separados, desde una perspectiva solo de seguridad nacional y regional, los resultados son los que tenemos a la vista. Muy tristes. Pero si lo empezamos a enfocar desde la perspectiva de protección a los derechos humanos, especialmente de estos grupos muy vulnerables, podremos tener mejores resultados. Lo que queremos decir con esto es que México tiene ya un armaje, ustedes lo saben, muy importante en materia de derechos humanos a partir de la reforma de 2011 y después todas las leyes que muy lentamente, pero que han tenido que correr conforme a esa reforma constitucional, pues entonces deberíamos de ir todavía a adecuar las políticas públicas y las acciones inmediatas administrativas del gobierno mexicano con esa perspectiva de derechos humanos y no de seguridad nacional, como ha estado pasando. Aquí aprovecho para decir que también encontramos en campo y en muchos registros de albergues que la ruta normal que usaban los migrantes del tren, conocido como La Bestia, ya no es tal. Ese no es una novedad, ustedes seguramente conocerán también ese dato, pero para nosotros sí es escandaloso porque la vulnerabilidad crece al no tener una vía única de estos niños, sino que tener que pasar por selva, por lugares inhóspitos, lo que incluye también en el norte del país el desierto. Entonces, también son expuestos incluso a perder la vida. El enfoque asistencialista de la niñez tampoco es conveniente porque niega o invisibiliza la condición del niño como sujeto de derechos. En este sentido, ya hay un cambio sustancial en la nomenclatura que hablaba de los menores para hablar de los niños que tienen entonces capacidad para expresar lo que ellos desean y cuáles son los derechos, por ejemplo, que les han sido violados y no tomarlos necesariamente como menores para que requieran de una tutela jurídica. Y el contexto de violencia creciente a lo largo de todo el país consolidada con los altos niveles de impunidad y corrupción que impacta en poblaciones vulnerables, especialmente a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Adelante, por favor. Ahí están las principales violaciones a derechos humanos en el marco legal. México tiene, ustedes lo saben, algunos de estos son los principales documentos que ha suscrito, pero que en la práctica son violados. La Convención sobre los Derechos del Niño, la propia Constitución, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Migración, de Refugiados y Protección Complementaria, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos y varios memorándums. Las vulneraciones, como ven, prácticamente todas las leyes y sus reglamentos están ahí citados, porque en la práctica, por ejemplo, las detenciones y las posteriores deportaciones niegan la existencia de los derechos humanos en México para este grupo vulnerable. Algunas situaciones que agravan la actuación de las instituciones encargadas de proteger a la niñez. Los hay en México, hay que hacer una revisión de los OPIs, por ejemplo, ¿no? Que no digo que estén mal, pero que a veces no tienen todos los instrumentos o no tienen toda la capacidad para poder realizar lo que en el papel está. Pero bueno,
Primero, el abordaje de la migración en México desde una perspectiva de seguridad nacional, lo que habíamos dicho antes, lo volvemos a repetir acá, que permea en las leyes, políticas y programas en lugar de una perspectiva de protección de los derechos. En 2011, el 82% de los poco más de 2.943 millones de pesos se destinaron a rubros de gestión y control migratorio, y no a la efectiva garantía de los derechos humanos. Evaluar el presupuesto necesario para implementar la ley. La propia edad de los niños, si esta ronda entre 16 o 17 años, ya está casi por cumplir 18, deja de ser sujeto de protección de las leyes que se mencionan, así como de las instituciones en todos los países en cuestión. Es decir, que cuando tienen 16 o 17 años ya se les trata como adultos. Los migrantes centroamericanos de 15 a 19 años, devueltos por las autoridades migratorias mexicanas, tenemos ahí unas estadísticas, ¿no? El flujo entre 2010 y 2014, vean, el azul de la primera gráfica, que es una columna, es el flujo total. Gracias. Está por país la primera columna. Guatemala es el que más aporta niños migrantes, le sigue Honduras y después El Salvador. Ha crecido notablemente si comparamos 2010 y 2014, pero ha mantenido los perfiles entre países. Luego la segunda gráfica es el porcentaje que representan los jóvenes de 15 a 19 años del flujo total. 16.7% es el flujo total. Luego Guatemala tiene el 19%. Como hemos afirmado ya desde gráficas anteriores, Guatemala representa, para el caso de los niños migrantes, un gran expulsor de sus lugares de origen. Después Honduras y finalmente El Salvador, que es la columna morada. Adelante, por favor. Las violaciones, abusos y riesgos que sufren los niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito son variados y los hemos nosotros catalogado en varios momentos. Por lo menos podemos distinguir tres. El primero son las violaciones, los abusos y los riesgos durante el tránsito de los niños o viaje, que empieza de sus países de origen, pero se agrava en el territorio mexicano. En 2010, el 29% de 790 niños, niñas y adolescentes migrantes entrevistados reportaron al menos un incidente de abuso. Y en el 46% de los casos, el perpetrador se trató de un funcionario de migración. De los que reportaron, casi la mitad fue perpetrado por la misma autoridad administrativa. El segundo momento, con respecto a las violaciones y abusos durante la aprehensión y detención, en 2010, el 11% de los niños, niñas y adolescentes fueron detenidos por la policía local de acuerdo con la ley de migración. No está facultada para ello. El 50% de ellos se les informó las razones de su aprehensión y solo un 30% tuvieron la explicación de sus derechos, ¿verdad? Es decir, que los niños, niñas y adolescentes migrantes muchas veces sufren violaciones por de sus derechos humanos porque desconocen cuáles son esos derechos y las autoridades administrativas pasan de largo los derechos humanos. El tercer momento son las violaciones o derechos durante la deportación y recepción en sus países de origen. Adelante, por favor. Las recomendaciones de mejores prácticas, algunas muy puntuales, muy breves. El plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que como ya se mencionó, busca atacar las causas estructurales que motivan la migración, pero que se queda muy corto en muchos de sus aspectos, a veces también por cuestiones presupuestales. Después la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos aquí están las leyes citadas, que veo que ya hay un avance sustancial según estas reuniones de esta comisión. Luego el modelo para la recepción y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el entorno comunitario, conocido como el modelo, elaborado por la Coalición Internacional contra la Detención, por sus siglas en inglés, IDC, y organizaciones aliadas, cuyo objetivo es garantizar el principio de no detención por motivos migratorios de niñas, niños y adolescentes migrantes, prácticamente ausente en las prácticas de las autoridades administrativas mexicanas, y los solicitantes de asilo y refugiados extranjeros no acompañados en México. 4. El protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2015, cuyo objetivo es dar cumplimiento de la legislación aplicable en la protección de estos niños mexicanos, garantizando el principio de interés superior del niño.
y el protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo de Argentina, en donde se establece el mecanismo de intervención y las respuestas coordinado integral para satisfacer las necesidades de protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Como tengo un poquito más de tiempo, quisiera yo compartirles algunas experiencias de algunas casas de niños, niñas y adolescentes migrantes que visitamos y que nos dieron mucha información para este informe. Quiero citar el caso de la casa que está en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, fundada por el padre Alejandro Solalinde, que es, digamos así, un brazo extendido de la casa que tiene el padre Alejandro en Ixtepec, y que se llama Adolescentes en el Camino, que dirige Carlos Moriano. Encontramos en esa casa 15 niños, adolescentes y una menor, y una niña adolescente. Todos en las entrevistas nos refirieron situaciones de violencia de sus lugares de origen, cosa que ya ha marcado su propia vida, y también violencia a lo largo del territorio mexicano que habían recorrido. Muchos de ellos huyendo de las maras, tenían pues en su cuerpo algunos signos de haber pertenecido a esos grupos delincuenciales, como por ejemplo tatuajes del 18 y temor muy generalizado en la mayoría de regresar a sus países. Manifestaban que no podían regresar a sus países porque si regresaban a sus países los mataban, y muchos peligros porque las autoridades migratorias mexicanas podían detenerlos y llevarlos. Entonces, también la cuestión del refugio ha sido muy lenta en estos casos, y a veces ni siquiera se tiene como un derecho humano, es decir, se le excluye, y ni siquiera como si no existiera esa posibilidad del refugio. También encontramos en estos recorridos a estas casas que estos niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos ya no quieren seguir a los Estados Unidos, piensan que pueden vivir en México. Entonces su situación migratoria adquiere también nueva relevancia, no son niños que van de paso, sino son niños que necesitan ser reinsertados en la sociedad, y entonces asegurados sus derechos de nombre, los derechos fundamentales de nombre, derechos de educación, de salud, de reunificación familiar, de posibilidades de desarrollo, de tener una vida pues en la que puedan ellos desarrollarse. Y también encontramos que todos los niños que vivían en esa casa refirieron algún tipo de violación a sus derechos humanos de forma grave. Muchos escaparon del crimen organizado, otros escaparon del Instituto Nacional de Migración que los quería detener para después ser deportados, y también pues desoídos en sus derechos más elementales y primarios. Entonces, por último, este informe contiene también pues una experiencia de trabajo, que es un trabajo de formación para los agentes de los albergues, pero también se está ofreciendo para el DIF a lo largo del país, de World Vision México, de un protocolo que tienen ellos que se llama el Tren de Protección a la Niñez Migrante, y que fundamentalmente ayuda a que los derechos de los niños puedan ser respetados cuando pasan por México, provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, o también niños mexicanos que están en tránsito en la migración interna del país. Lo que busca este trabajo de World Vision México es fortalecer las acciones de incidencia en ese tema, las prácticas también de las familias en su afán de reunificación y de las comunidades, las iniciativas de sensibilización para los agentes administrativos del gobierno mexicano, pero también para el personal de los albergues, el trabajo directo con albergues para que los niños puedan tener atención psicológica, médica, para que puedan tener algún tipo de educación formal y no formal, y restablecer su
situación migratoria. El fortalecimiento también de los sistemas formales de protección de la niñez y el fortalecimiento de los sistemas informales de protección de la niñez. Creemos con este informe que hay posibilidades con ajustes necesarios jurídicos en los diversos ordenamientos legales, incluyendo los reglamentos, para que los principios que aseguran los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes puedan ser realmente vigentes y que no siga pasando lo que está pasando en nuestro país, en donde los niños a veces también son vendidos, como si fueran mercancías, en donde son explotados, extorsionados, separados de sus familias y restringidos o nulificados de cualquier posibilidad de sus derechos. Quisiera yo terminar con una frase que el Papa Francisco ha dicho en uno de sus tantos momentos. El Papa ha marcado un interés fundamental por el tema de la migración, de los migrantes, pero especialmente también de niños, y dice en un momento para hacernos reflexionar: es necesario que todos cambiemos la perspectiva hacia los emigrantes, que pasemos de una perspectiva defensiva, de miedo, de desinterés y de marginación, para construir un mundo más justo y fraterno. Creo que el trabajo que están haciendo ustedes, conozco algunos logros de algunas iniciativas de reforma, creo que va en ese sentido, pero lo que falta es mucho. Y lo que falta también es mucho, no solo desde esta soberanía, sino también desde las autoridades administrativas, incluso de las autoridades judiciales, que a pesar de que existe un protocolo para la niñez, a veces está ausente también. Les agradezco mucho, señor diputado. Muchísimas gracias, licenciado Gerardo Cruz González. Este informe, sin duda que viene, le decía yo al principio, a darnos una gran luz, cifras drásticas pero reales que sirven para la conciencia y sirven para, en algunos momentos, reconocer el esfuerzo de todos los diputados de esta comisión, porque ya coincide con algunas reformas que se han hecho en este periodo y algunas más que vienen ya en proceso, como las del día de hoy, por ejemplo, que se van a discutir en el dictamen. Y por otro lado, nos ayuda a dar luz para otras iniciativas que pueden emprenderse y fundamentalmente acciones de vigilancia y supervisión para evitar esos abusos que innegablemente son, por supuesto, una realidad y son una praxis, lamentablemente, en algunas áreas de la autoridad administrativa. Así que, en virtud de que de manera visual observo que hay quórum, yo quisiera corroborarlo con el señor secretario, con nuestro amigo diputado Hugo Daniel Gaeta, para dejar la reunión de trabajo y pasar ya a la sesión ordinaria, a la octava sesión. Preguntarle la asistencia de los diputados. Diputado, por favor.